pulmonar, que lo vemos ahí, enseguida está comenzando los órganos en el abdomen superior. Y lo primero que vemos cuando se acaba el diafragma derecho, que es el más elevado que el izquierdo, es que comienza el parénquima hepático. Lo que comienza del hígado entonces se llama domo hepático. Le podemos decir domo hepático, que realmente corresponderá a un pedazo de segmento 4 y un pedazo de segmento 8. No es importante que se acá por esta imagen, bueno, este paciente justo no se le ve mucho su falciforme que debe estar por acá, pero acá ya tenemos lóbulo izquierdo y todo lo demás lóbulo derecho. Fíjense que los segmentos no se les notan las divisiones, eso es más bien por su vascularización venosa, tanto la portal como la de la vena cava, entonces es una cosa más vascular que otra cosa. Lo que hace a los segmentos. Pero sí se identifica relativamente más fácil el segmento 1 porque parece que estuviera ligeramente separado del izquierdo, pero está más hacia, o sea, pasa la línea media hacia la izquierda. Entonces, su ubicación es lo que lo hace, digamos, fácil de identificar. Si en una tomografía, en el parcial o en la vida, ustedes se encuentran un segmento 1 hipertrofiado, no lo van a notar si no lo han visto 100 veces. O sea, ya a esta altura en un hígado normal, el color del hígado se ve muy similar al del vaso. En la secuencia simple y en la secuencia venosa. La secuencia vascular cobra un poder mucho más importante en la tomografía de abdomen que en las demás tomografías que habíamos visto, porque los órganos vascularizados cambian realmente el color después de que se administra el contraste, cosa que no le pasa mucho al cerebro y tampoco le pasaba al parénquima pulmonar, en el que en esa ventana, en la ventana de mediastino, solo veíamos el cambio de color de los vasos. En cambio, en el abdomen es muy importante el contraste. Y de hecho usamos dos tipos de contraste. Usamos un contraste oral y usamos un contraste endovenoso. El contraste oral, por supuesto, va por el tubo digestivo y lo que hace es que el interior del tubo digestivo, como este de la cámara gástrica, se dibuje de blanco. Si no tuviera contraste oral, pues el estómago tuviera o su contenido propio, o sea, lo que la persona haya acabado de comer, o un poquito de aire y a veces un poquito de líquido, y estuviera, por supuesto, colapsado. Este estómago se está viendo distendido por la presencia de contraste oral en él. Entonces, el contraste escuchen, el contraste es muy importante en el abdomen porque hace que los órganos cambien de color. Esta es una tomografía con contraste, aquí tenemos contraste en la arteria aorta y ahorita les voy a mostrar una tomografía simple y van a ver que todo se ve mucho más oscuro. El contraste entonces, lo principal del contraste o la razón de usarlo es que las cosas vascularizadas van a cambiar de color y lo que no se ha vascularizado se va a quedar de un color más oscuro. Y bueno, al lado del ligamento falciforme empieza a verse la vesícula biliar cuando bajamos. La vesícula biliar, entonces, ustedes saben que está alojada entre estos segmentos, pero pues en los cortes superiores no se va a ver, sino que es más hacia la base. Entonces aquí en esta imagen ya comienza a verse un poco de la vesícula biliar. Si voy bajando ella se va, este lo tiene bastante colapsadita, pero esto sería la vesícula. Ahora se lo vuelvo a mostrar con otro caso. Por acá tenemos el resto del hígado. Cuando es el segmento 6, el de abajo, es fácil de identificar porque estamos en segmento 6 cuando vemos riñón. Entonces por eso él es fácil de identificar. Digamos que de todos los segmentos hepáticos, los fáciles van a ser el lóbulo izquierdo, el segmento 1, que es el lóbulo caudado, y el segmento 6, que es el que está al lado del riñón. Gracias a Dios, la mayoría de lesiones están en segmento 6. Entonces son fáciles de sacar por eso.
Vuelvo para arriba, entonces tenemos la continuidad del tubo digestivo. Aquí tenemos esófago distal. Si me vuelvo al tórax, aquí teníamos el esófago al lado de la aorta. Y si sigo bajando, ustedes se dan cuenta que esa pequeña burbuja de aire rodeada de una pared se va a unir a la cámara gástrica. Ahí está la unión, pues ahí está casi la transición, volviéndose esfínter hasta que entró a la cámara gástrica, que repito está distendida porque tiene contraste oral. El tubo digestivo en general tiene unas paredes muy finas, desde el estómago hasta el recto, unas paredes que más o menos alcanzan. Entonces fíjense que la pared de la cámara gástrica es muy delgadita, quizás alcance este diámetro nada más y debe tener como que unos 3 milímetros aproximadamente, es una cosa muy finita. El estómago en particular tiene la característica de que depende de que su tamaño depende de lo que nosotros estemos acostumbrados a comer. Entonces no es lo mismo el estómago. La tomografía entonces con contraste oral hace que la cámara gástrica esté distendida y sea fácil de ver. Ahorita seguimos por allá, seguimos en los órganos de arriba. Lo otro que aparece grande es el vaso. El vaso entonces es un órgano con escasa patología, entonces es un órgano de referencia. Su color nos sirve siempre de referencia para el parénquima hepático. Los colores deben ser similares, con una ligera diferencia, siendo un poco más oscuro que el hígado. Es ligero, midiéndolo en unidades, en unidades de Hanfield, la diferencia llega a ser hasta de 15 unidades, y eso sería una diferencia normal. Si el hígado tiene una densidad menor, o sea, si baja unas 40 unidades de Hanfield con referencia al vaso, entonces estamos hablando de que el hígado está patológico. O si sube, lo mismo. Cuando está muy oscuro, está infiltrado de grasa. Bueno. Por acá tenemos en la línea media las cruras diafragmáticas, que digamos será lo más grueso del diafragma que logremos de ver en un corte axial. Seguimos bajando y encontramos que aparece la vena cava inferior, al lado siempre de la aorta. Detrás de ambos vasos tenemos las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, la verdad es que la glándula suprarrenal izquierda, y se ve, digamos, el comienzo de ambas cruras que en esa imagen no se ven completas. Si sigo bajando un poco más, me voy a encontrar con las paticas, está movido, ahí se ve la crura medial. Sí, ahora me devuelvo para él. Del otro lado tenemos la glándula suprarrenal izquierda, aquí se ve parte del cuerpo y nuevamente la crura medial. El páncreas, las glándulas suprarrenales y el riñón son órganos retroperitoneales. Las hojas del peritoneo no se ven a menos que estén patológicas, infiltradas por algo o engrosadas. Pero sí notamos los diferentes compartimientos en la tomografía, en los cortes cuando tenemos líquidos en la cavidad. Cuando hay líquido en la cavidad y vemos que el líquido, por ejemplo, el líquido en el peritoneo respeta el retroperitoneo, entonces notamos que hay diferencia en las cavidades, pero si no, realmente todo parece que estuviera revuelto. Más si es una niña que la cintura le mide 60 centímetros, que se toca haciendo así, pues esto es un masacote de órganos y todo está muy pegado. El páncreas, no te canses que no vamos bien. Tenemos el páncreas. Ustedes recordarán por la anatomía espectacular que dieron que el páncreas tiene una forma de S itálica.
Entonces, su forma de S hace que tengamos una parte más superior y una parte más inferior, por lo tanto el órgano casi nunca, y digo casi nunca porque siempre hay variantes anatómicas, casi nunca se ve en una sola imagen, sino que casi siempre vemos un pedacito del cuerpo, un pedacito de la cola, un pedacito del cuerpo, y lo vamos viendo por pequeños pedacitos en una imagen axial. Este paciente en particular tiene casi todo el órgano completo. Entonces vemos parte del cuerpo y del proceso uncinado, es decir, del cuello en este paciente. Si yo bajo un poquito más, si subo un poquito más, aquí tenemos el resto de la cola y parte del cuerpo. Se sigue viendo todavía proceso uncinado o el cuello. Y tengo que bajar más para lograr ver la porción cefálica, que digamos sería siempre la más distal. Como la tomografía es con contraste y los órganos están aclarados, se hace más difícil de notar la diferencia de los órganos, y digamos que es como la morfología la que nos indica de qué estamos hablando. Vamos a tener igual una clase de páncreas para seguirlo mencionando. Bien, señorita. Algo muy importante en el retroperitoneo, de lo que le quiero llamar mucho la atención, y es la grasa, lo que hay en el retroperitoneo. Entonces les había dicho que estaba el páncreas, los riñones, las glándulas suprarrenales y por supuesto los grandes vasos. Fíjense que al lado de la cava y de la aorta tenemos grasa que se ve negra en tomografía, grasa, siempre tiene como unas pequeñas líneas, no es completamente negra, digamos que es como un gris oscuro con muchas líneas, así como se ve en el tejido celular subcutáneo. Entonces el retroperitoneo prácticamente no está ocupado por nada más. Los dos vasos, y ellos deben estar ahí en solitario. Fíjense que las estructuras que están cerca, como este chorizo de intestino delgado, nunca está entre los dos, sino que está por delante. Ahí debe estar la hoja del peritoneo, evitando que pase. Pero entre la cava y la aorta no hay nada, eso es grasa. Y al lado de la aorta, en su lado real, tampoco debe haber nada. Ojo al dato. Bueno, después tenemos los riñones, que es el órgano feliz, porque son los órganos que son exactamente iguales a la anatomía del libro. Recordarán que los riñones están compuestos por dos cosas, una cortical o corteza y una médula o seno renal. El seno renal está, digamos que es la parte interna, lo voy a dibujar en el espejo. Esto será el riñoncito, esta es la corteza y esto es el seno renal. El seno renal está lleno de grasa y tiene la vía colectora, que está dividido en cálices que confluyen en la pelvis renal. Cálices y pelvis renal. Quedó medio feo, pero esa era la idea. Y de este lado tenemos la corteza. La corteza es la parte sólida del riñón, donde está su celularidad y la célula. Existen pacientes que tienen la pelvis fuera del riñón, y en esos pacientes, como este caso, la pelvis parece gorda, pero es solo una variante anatómica que se llama pelvis extrarrenal. Si ven que la pelvis está fuera del riñón y entonces parece como gorda, pero los cálices renales no están dilatados, y yo me voy arriba, ustedes ven que los cálices son normales, y si yo sigo bajando, pues el uréter tiene un tamaño normal. Bueno, lo otro que encontramos por arriba son los músculos psoas. Eso también hace parte del retroperitoneo.
Los músculos psoas son un sitio importante, sobre todo en el rayos X, pero en la tomografía son un sitio también que uno tiene que evaluar porque son el lugar donde se pueden formar hematomas o abscesos con facilidad. Los músculos psoas comienzan a nivel de L1 y cuando comienzan son muy flacos y delgados y van engrosándose a medida que pasan, a medida que van bajando. Entonces, en un esquema de la columna vertebral, esta será L1. Fijen su mirada sobre ellos y yo voy pasando y ustedes se van a dar cuenta que se van haciendo más gordos cada vez que bajan, más robustos, van ganando mucha carne. Miren lo que son ahora, bien gruesos, fíjense que son bilaterales, simétricos. Voy bajando, ellos van ganando masa y cuando nos acercamos a ese 1, ellos empiezan a separarse de la línea media del cuerpo vertebral. Ahí ya aparecieron los huesos ilíacos a cada lado y ellos van a ir a buscar al ilíaco. Este es el músculo ilíaco, aquí va el psoas y llega un momento en el que se fusionan. Ahí se encontraron y se vuelven una sola fuerza muscular. Bueno, después de decirles esto, bueno, tenemos por acá abajo la vejiga. La vejiga urinaria es la mejor referencia para que ustedes recuerden el color del líquido en la tomografía. No tendría cómo explicárselos y que ustedes se lo retuvieran. La verdad es que lo tienen que ver y ver varias veces para que recuerden el color que tiene el líquido, así cuando tengan líquido afuera puedan decir esto es líquido. Así como el del pulmón, que la entendida también es un órgano que tiene paredes muy finas y encontramos mucha patología en las paredes, sobre todo en los adultos mayores varones por la hiperplasia prostática. Este paciente es una mujer y acá se ve el cuerpo uterino, debe ser joven porque tiene un útero pequeño. Aquí se ve el cuerpo uterino y seguramente este sea el ovario izquierdo. Los órganos ginecológicos no son algo que se estudie con tomografía. Los órganos, los genitales internos se estudian por ecografía y lo que no resuelva la ecografía, resonancia. Pero la tomografía, un dolor de cabeza que es el tubo digestivo. El intestino delgado, ¿cuántos recuerdan cuántos metros tiene? 6, no son nada. Son como por ahí entre 10, 12, por ahí, son un poco de metros. Vía rectal, este sí tiene su contenido propio. Estaba a punto del número 2. Entonces fíjense que es en los libros dicen que es como una imagen de migas de pan por el alternado de heces fecales con el aire. Son burbujitas de aire entremezcladas con una densidad como de partes blandas. Aquí tenemos entonces todavía recto y esto va a ser, esa curva ya es parte del sigma. Voy subiendo, tiene bastante contenido propio, en el sigma también. El sigma hizo una curva. El sigma de todo el marco colónico es lo más móvil y lo que puede variar más entre persona y persona. Depende de cada uno, unos hacen una curva más grande porque el sigma siempre tiende a ser como un rulo y hay unos que hacen un solo giro, hay unos que hacen dos. Ese ya es como la anatomía de cada persona. Sigo subiendo, aquí viene este que va a cruzar para la derecha. ¿Cómo? Aquí va este, se metió a la línea media, se quedó en la línea media, volvió para la izquierda, aquí colapsó un poquito
colapso un poquito, fíjense la pared bien delgadita del colon. Esto es aire. Esto es aire. O sea, ustedes saben que eso está lleno de gases. Entonces aquí tiene uno buscando pistas. Fíjense lo delgadito que se vuelve cuando pierde su contenido. La siguiente clase va a ser solo de obstrucción. Aquí va el colon, al final del colon sigmoide buscando para volverse colon descendente. Aquí para el otro lado, perdónenme. Y ahí esto es colon descendente. Colon descendente, voy subiendo, colon descendente, está bastante colapsado, colon descendente. ¿Por qué yo les dije que era relativamente más fácil el marco colónico? Porque está en las esquinas. El recto, que es fácil de seguir con el colon sigmoide, pero el descendente y el ascendente están en las esquinas, están en los laterales. Entonces por eso es relativamente más fácil buscarlo que el resto del intestino delgado, que va a estar regado y pues que ocupa cualquier lugar. Entonces sigo subiendo, aquí sigue él solitario ahí en la esquina, hasta que encuentra por debajo del vaso, cruza hacia la línea media para volverse. Entonces, esto es ángulo esplénico y ahí cruzó la línea media para volverse colon transverso. El colon transverso a veces no es recto, sino que hace una curva péndula hacia la pelvis. Ese también es como de sus variaciones anatómicas. Ahí va ahí el colon transverso. Aquí hizo un camino casi recto hacia el otro lado, transverso. ¿Dónde te fuiste, muchacho? Ah, no, ahí volví, no se había ido, era yo que estaba mirando. Entonces aquí va el transverso, 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 y aquí estará el ángulo hepático. Del ángulo hepático entonces vamos a bajar para el colon ascendente, ahí está con bastante contenido propio. Y después nos encontramos, cuando bajamos a la cavidad pélvica, ya estamos seguros que estamos en el cielo. Y cuando vemos un asa intestinal delgada muy junta de nuestro cielo, encontramos la válvula iliocecal. Unas 2 imágenes por encima de la válvula iliocecal deberíamos encontrar el apéndice cecal. Este paciente se la sacaron porque no la tiene. El apéndice. Ah, no, mentira, ahí está, ahí está. Este choricito que está ahí. Fíjense cómo se une el tubo digestivo. Voy a ir para arriba y para abajo.